Sección 1.6. Las funciones de utilidad. En esta sección vamos a platicar sobre qué es una función de utilidad. Primero que nada, hay que tomar en cuenta que la función de utilidad nos dice el orden de los niveles de satisfacción del individuo para cada una de las diferentes canastas de consumo posible. Recuerden que hay una infinidad de canastas en el mundo que un individuo puede preferir o puede decidir sobre ellas y ordenar sus preferencias. La función de utilidad nos dice para cada canasta posible el individuo es capaz de asignarle un nivel de satisfacción. Para 2 tacos y un refresco es tal nivel de satisfacción. Para 3 tacos y un refresco es otro nivel de satisfacción. Para 20 tacos y un refresco es otro nivel de satisfacción. La función de utilidad, como es una función, una canasta en particular, el individuo le asigna uno y solo un nivel de utilidad. Otra canasta, otro nivel de utilidad. Varias canastas pueden tener el mismo nivel de utilidad, pero una canasta no puede tener diferentes niveles de utilidad. No es que 5 tacos y un refresco me hagan muy feliz y muy triste al mismo tiempo. Por eso es que es una función de utilidad, recuerden, y no una relación de utilidad. Entonces, como función, se puede organizar matemáticamente para asignarle un valor a cada posible canasta. También podemos decir que la función de utilidad es el conjunto ordenado de todas las curvas de indiferencia. Es decir, la utilidad tiene orden, mas no necesariamente diferentes cantidades, diferentes niveles numéricos. Es decir, los números tienen dos cualidades, la ordinal y la cardinal. Un número, la cualidad ordinal nos dice que el 8 es mayor al 7 y la cualidad es la ordinal, que el 8 es mayor al 7. Y la cualidad cardinal nos dice que el 8 es una unidad mayor al 7, o que el 8 es el doble que el 4, o que el 4 es el doble que el 2. Esa es la cualidad cardinal de los números. Pero la cualidad ordinal de los números simplemente nos dice que el 8 es mayor al 7, o que el 8 es mayor al 4, o que el 7 es mayor al 4. Las funciones de utilidad vamos a aprovechar la cualidad ordinal de los números para asignarle un valor a cada nivel de utilidad. Cuando uno dice que es 4 feliz, más bien cuando la expresión numérica de mi función de utilidad me dice que es 4 feliz y luego me dice que es 8 feliz, aquí siempre nosotros caemos en la tentación de asumir que el individuo es el doble de feliz que antes. O sea, yo era 4 feliz y si me dan otra canasta soy 8 feliz, entonces soy el doble de feliz. Bueno, esa cualidad cardinal no es realmente importante, lo importante es la ordinal, que con esta canasta yo soy más feliz que con esta otra. ¿De acuerdo? Aunque los números tienen dos cualidades, nosotros pondremos especial atención o utilizaremos, mejor dicho, únicamente la cualidad ordinal. Y repito la palabra orden, ordenado. ¿De acuerdo? La cualidad cardinal es intrínseca a los números y ahí estará, pero no es que tenemos que poner especial atención en ella, sino en el orden. Si las preferencias cumplen con todos los supuestos básicos, los que comentamos en la sección anterior, siempre es posible construir una función de utilidad. Es decir, U de x1a, x2a es mayor a U de x1b, x2b si la canasta x1a, x2a es preferida a la canasta x1b, x2b. Como pueden ver, si nosotros tenemos dos canastas y el consumidor cumple con los 3 supuestos básicos y puede asignar que esta canasta es preferida a esta canasta, entonces una función de utilidad que represente estas preferencias nos indicaría
que la utilidad generada por la canasta A es mayor, este es un mayor, a la utilidad generada por la canasta B. Las preferencias no se pueden cuantificar, solo cualificar. Vamos a ver algún ejemplo de funciones de utilidad, de representaciones matemáticas de las preferencias. Esas son las funciones de utilidad, representaciones matemáticas de las preferencias que nos permiten indicar a cada canasta su orden de preferencias según las preferencias del individuo. El ejemplo básico, el ejemplo más utilizado es el ejemplo Cobb-Douglas. La función es así, u de x1, x2 es igual a x1 alfa, x2 beta. Esta es una función de utilidad. Tú dame una cantidad de tacos y una cantidad de refrescos y yo te digo cuán feliz soy. Otra cantidad de tacos, otra cantidad de refrescos y yo te digo si soy más feliz que con la otra cantidad o menos feliz que con la otra cantidad. Esta representación matemática es una función y existe únicamente un valor de u para cada canasta posible. Si nosotros queremos graficar esta función en el plano de las curvas de indiferencia, en el plano de x1, x2, entonces lo primero que tenemos que hacer pues es despejar para x2. Yo tengo que x2 es igual a u de x1, x2 entre x1 alfa, y aquí el beta lo tengo que pasar dividiendo, 1 entre beta y 1 entre beta. Esta función o esta expresión numérica ya lo podemos graficar en este plano. Y hay un par de cosas que podemos ver. Primero que nada, que cuando x1 es 0, x2 es infinito. De la misma manera, cuando x2 es 0, x1 es infinito. Algo que también podemos saber es que esta derivada, la derivada de x2 con respecto a x1, es negativa, y esto es muy claro porque x1 está abajo. Por lo tanto, con estas tres informaciones, podemos entender que la función es decrece en x1 y aparte es asintótica a ambos ejes. Segundo, que si esta es para un u en particular, llamaré u de x1a, x1, x2a. Y aquí yo puedo poner un punto, este punto es el punto x1a, x2a. Este punto en particular me da una cierta utilidad. Y hay una serie de puntos que ya habíamos dicho anteriormente que me dan la misma utilidad que este punto A. Ahora, cuando aumenta u, cuando aumenta el nivel de utilidad, x1 y x2 aumentan también, lo que nos hace llegar a la conclusión de que incrementos en u desplazan la curva de indiferencia hacia arriba. Esta es una u de x1b, x2b. Podemos poner un punto aquí, x1b, x2b, y lo que puedo ver es que u de x1b, x2b es mayor a u de x1a, x2a. ¿De acuerdo? En este caso, x1a es mayor que x1b es mayor que x1a y x2b es mayor que x2a. Eso no necesariamente es cierto. Un punto por aquí me da más utilidad que el punto A, aunque tengo menos de x1. Pero lo importante es la combinación, es la canasta en particular. Bueno, entonces nosotros con esta función tenemos que aprender a graficar la función en el plano x1, x2. Para eso debemos de ver
los intersectos, debemos de ver la pendiente y debemos de ver cómo reacciona ante cambios en las variables exógenas, en este caso u. Al aumentar u, la curva de indiferencia se desplaza hacia afuera. Al disminuir u, la curva de indiferencia se desplaza hacia adentro. Entre más cerca estemos del origen, menos utilidad tendremos, o tendremos curvas de indiferencia más pequeñas o con menos utilidad. ¿Qué onda con alfa y beta? Bueno, alfa y beta son un par de parámetros que nos indican la velocidad en que esta función se desplace hacia afuera al crecer la utilidad o al crecer x1 y x2. Fíjense, si alfa más beta es igual a 1, entonces la utilidad crece a una tasa constante. Lo que tendremos es que las curvas de indiferencia así, voy a tener x1, x2 y u, y vamos a tener curvas de indiferencia así, como una línea recta. ¿Okay? Esta es mi función de utilidad y las curvas de indiferencia que tendremos crecerán a tasa constante. Entonces las curvas de indiferencia crecerán a una tasa constante. Luego, si alfa más beta es mayor a 1, tenemos x1, x2 y u. Entonces significa que la utilidad recibirá un impacto exponencial al incremento en x1 y x2, porque alfa más beta es mayor a 1. Eso hará que la utilidad crezca de manera creciente ante incrementos en x1 y x2. Y lo que nos va a dar, aquí tiene que caber, son curvas de indiferencia que crecen cada vez más rápido. Entonces las curvas de indiferencia cada vez van a estar más cerquita. Lo que tenemos que ver es que en un mapa de niveles es como si esto creciera de esta manera, cada vez más rápido. Finalmente, si alfa más beta es menor a 1, lo que tendremos x1, x2 y u es que la utilidad va a crecer, pero de manera decreciente. Cada vez unidades adicionales de x1 y x2 nos van a dar más utilidad, pero va a crecer a tasas cada vez menores. Y eso nos va a dar curvas de indiferencia que para cierto nivel se alejan cada vez más. Cada vez es más difícil llegar a una curva de indiferencia adicional. Supongamos que este es u igual a 1, este es u igual a 2, este es u igual a 3. Para este, u igual a 1, u igual a 2, u igual a 3. Con un poquito más de x1 y x2 llego a la utilidad 3. Y aquí, este es u igual a 1, u igual a 2. Y para llegar a la utilidad 3 necesito un montón más de x1 y x2. Porque la utilidad crece de manera decreciente.